Apenas un día después de que Nicolás Maduro compareciera ante un juez en Nueva York para declararse no culpable de los crímenes por los cuales fue capturado por la Fuerza Delta de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de ese país determinó que el nombre Cartel de los Soles no responde a una organización real, sino que es una referencia al mundo criminal de corrupción y clientelismo alrededor del narcotráfico relacionado con Venezuela. ¿Podría poner esto en perspectiva el futuro del caso contra Maduro? ¿Qué papel jugará la presión política de demócratas así como la comunidad internacional en que se determine si la operación Resolución Absoluta cruzó los límites de la legalidad? Hoy tenemos dos visiones diferentes acerca de lo que podría pasar con el caso desde la justicia estadounidense durante los 2 años que se espera que dure el proceso. Hoy es miércoles 7 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Ya han pasado varios días desde la operación de Estados Unidos en territorio venezolano y la extracción y captura de Nicolás Maduro, quien se encuentra ante la justicia. Tuvo una audiencia inicial para declararse no culpable y ya sabemos de las fechas del 17 de marzo, que será el siguiente encuentro de Nicolás Maduro con la justicia. Pero en este punto han pasado cosas a partir de ese no culpable y uno de esos es el concepto jurídico de que el Cartel de los Soles como tal, la justicia estadounidense no la ve propiamente como una organización. ¿Qué efecto puede tener en esto? Y si el caso es sólido o si existe el riesgo de que la captura de Nicolás Maduro pueda llegar a considerarse ilegal en algún punto. Estamos con nuestro corresponsal en Washington, Sergio Gómez Maceri, quien ha estado obviamente desde el momento en el que Maduro pisó territorio estadounidense, ha estado pegado a la noticia. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, Sergio. Pues muy atentos a lo que está ocurriendo porque todo el planeta está atento de Nicolás Maduro en Nueva York. ¿Qué podemos decir al respecto en este punto tras la presencia de Nicolás Maduro ante la justicia? Yo lo que diría es que esto hay que entenderlo desde dos perspectivas, es decir, una perspectiva que fue más política y de opinión pública, en la que la administración del presidente Donald Trump enmarcó, digamos, todo este operativo, tanto para el insumo doméstico como el insumo internacional, desde la perspectiva de que Maduro era el líder de una organización conformada, estructurada, que se llamaba el Cartel de los Soles, que no solamente era una organización narcotraficante, sino una organización narcoterrorista que fue designada tanto por el Departamento de Estado como por el Departamento de Justicia y que le brindaba el paraguas, digamos, político, diplomático para lanzar el operativo. Siempre desde el comienzo las personas que manejan este tema hablaban de que la figura del Cartel de los Soles como tal era una forma de referirse a una estructura que existía dentro del gobierno, dentro del régimen de Nicolás Maduro, en donde había personas que recibían plata del narcotráfico y estaban ubicados en posiciones claves, entre ellos, en teoría, el presidente Nicolás Maduro, y les permitían actuar en el territorio, pero no era propiamente un cartel como tal, con una estructura de cartel, sino era más bien una manera de referirse a este conjunto de generales, de personas en el ejército, incluyendo el presidente, por eso la palabra soles, por el emblema, pero que para el efecto de lanzar este operativo, de marcar este operativo, de justificar este operativo, se utilizó. Lo que estamos viendo ahora es ya la aterrizada de esto en un estrado judicial de Estados Unidos, en donde los fiscales tienen que demostrar, no ante el juez, sino ante 13 jurados, que serán los que oirán la evidencia, que Maduro es culpable de los 4 delitos que se le atribuyen, en el que no es que y en el que no aparece como si presidiera una organización, sino que se benefició del narcotráfico de diferentes formas y los otros cargos que tiene.
Eso lo tienen que demostrar con testigos, con argumentos, con información, con documentos y por eso es que estamos viendo cómo ya para el efecto del proceso judicial que enfrenta el dictador, desaparece esa mención para el efecto práctico de lo que va a ser el proceso judicial. Eso no quiere decir que Maduro la tenga más fácil. Por supuesto, hay testimonios muy poderosos en su contra, entre ellos el del Pollo Carvajal, que era miembro del ejército venezolano durante muchos años y que ha testificado que Maduro efectivamente se beneficiaba de todo este negocio y recibía fondos y ese va a ser uno de los testigos estrella que va a comparecer, adicionalmente de otros que probablemente ya tengan alineados y de documentación y de cuentas bancarias, etcétera, que es, digamos, lo que se esperaba hacer el juicio y iremos conociendo lentamente a medida que los fiscales empiecen a presentar la evidencia con qué cuentan exactamente. Eso no, para el efecto de tanto de los cargos como de la sentencia posible que le espera a Maduro, la manera como se refieren a esto es importante porque si efectivamente lo presentan como el líder de una organización, del líder de un cartel del narcotráfico con una estructura, pues la defensa del presidente Maduro, que ha contratado unos abogados muy expertos, podrían empezar a abrir huecos, agujeros en la argumentación de la fiscalía diciendo, bueno, pero ¿dónde está esta estructura? ¿Dónde está este cartel? Muéstrame la evidencia de la operación de este cartel. Este cartel no existe, por lo tanto no hay un delito porque no hay una organización como tal. Entonces yo creo que esto es una manera pragmática, utilizando un lenguaje judicial y una apuesta de la fiscalía a garantizar que van a poder obtener una condena, porque hay que recordar que por más de que el Departamento de Justicia, por más de que la administración diga lo que diga de una persona, finalmente es un proceso judicial en el que hay 13 personas escogidas al azar a los que se les va a presentar esta evidencia y los 13 tienen que estar de acuerdo en que Maduro efectivamente cometió los crímenes que le están imputando. Si no lo logran demostrar y si empiezan a encontrar huecos en la argumentación, pues Maduro podría terminar declarado inocente o se podría llegar a un escenario en el que no todos los jurados comparten la decisión, que es lo que se llama un jurado, un hang jury, un jurado que se cuelga, y si hay uno o dos por lo menos que convenzan de que Maduro no es la persona que están diciendo que es, entonces el proceso se cae. Pero, Sergio, conforme pasan las horas y digamos el mundo va asimilando lo que ocurrió, cada vez son más voces las que señalan a Trump y a su esfuerzo de ser una acción ilegal, de un ejercicio de colonialismo en el siglo XXI, de injerencia directa sobre el gobierno venezolano. En fin, son múltiples las voces que cada vez se suman a esa versión que podrían aprovechar rivales políticos de Trump. Hace unos meses estábamos hablando, y lo hablamos con Sergio precisamente en un episodio sobre la votación en el Congreso, que en ese punto terminó dándole probablemente accidentalmente un espaldarazo a las operaciones que podía hacer el gobierno Trump en el océano, pues en el Atlántico, y que al final de cuentas terminó en lo que terminó. No podría pasar que rivales políticos aprovechen esto para, no sé, desde el Congreso precisamente de alguna forma ponerle un veto a cómo se ha desarrollado todo esto. Yo siempre he pensado que esto se está jugando en múltiples frentes y uno de esos frentes es el frente doméstico ante la opinión pública estadounidense y por supuesto un elemento de eso es el control legislativo que ya ha comenzado a través de audiencias, etcétera. Por supuesto, los republicanos en este momento controlan las dos cámaras y hasta el momento han logrado despejar o abortar intentos como los de los que estaba hablando de poner límites al presidente. De ahí
y aquí es donde empieza uno a ver la letra fina, así como se ve en la Corte Judicial, este esfuerzo que ha hecho la administración para presentar esto no como una invasión, no como una agresión militar propiamente, sino como una operación de law enforcement, de aplicación de la ley, en donde los militares simplemente estaban cumpliendo con la orden judicial de una corte del sur de Nueva York que había elevado unos cargos y por lo tanto ellos, en vista de que la persona no se encontraba en territorio estadounidense, entraron a buscar la otra parte y a extraerla de ahí. Es decir, están tratando de demostrar que esto no fue una acción bélica que hubiera requerido el control legislativo, sino una operación policial para extraer a un criminal que estaba con deudas pendientes en la justicia estadounidense. Al mismo tiempo, por supuesto, los demócratas van a aprovechar o han intentado, han comenzado a tratar de aprovechar esta situación para tratar de presentar esto como todo lo contrario, como una expansión de la huella estadounidense, de la apertura de un nuevo conflicto estadounidense que va contrario a la política de América primero que el presidente prometió, de concentrarse solo en su territorio y dejar de pelear guerras distantes, que es sobre lo que él hizo carrera a lo largo de toda su vida política, y de que está utilizando recursos militares, recursos económicos, poniendo la atención por fuera del territorio de Estados Unidos cuando internamente los estadounidenses están enfrentando altos costos de vida, una inflación creciente, costos de vivienda creciente, costos de salud creciente, y volverlo un tema doméstico de un presidente que está en aventuras militares cuando el país, el estadounidense promedio, está sufriendo por la mala situación económica que todavía existe. Y de cara todo esto a las elecciones de noviembre próximo, en el que va a estar en juego el control de la Cámara y del Senado, con el objetivo de debilitar al presidente o de utilizar este golpe, digamos, para debilitar al presidente, sacándole en cara a esto y enfocándose en los temas internos. Normalmente los presidentes de Estados Unidos que realizan este tipo de operaciones tienden a beneficiarse en el corto plazo de una operación exitosa como esta que lo fue, en el sentido de que fue impecable y no hubo ningún herido, ellos obtuvieron su objetivo y eso de alguna manera en cierto sector eleva la moral y la percepción, pero a largo plazo, si esto se extiende, si requiere nuevas acciones militares, si hay un gasto económico y además dependiendo de cómo lo exploten o qué tanto dure en el tiempo de aquí a noviembre, porque hay que recordar de que estamos en enero, pero habrá que ver en dónde estamos en noviembre, en 10 meses, en 11 meses, cuando los estadounidenses vayan a las urnas. Habrá que ver si este tema todavía es un tema vigente, si todavía es un tema que está en los medios de comunicación, o si estamos nuevamente concentrados en otros temas, en el costo de vida, en la inflación, en el costo de salud. Perfecto, Sergio. 2 años sería lo que está más o menos estimado que podríamos conocer todo el proceso hasta una sentencia, ¿no? Sí, de que el presidente Nicolás Maduro en el camino opte por una declaración de culpabilidad y cooperar con la justicia de Estados Unidos, con lo cual se saltaría en la etapa del proceso de juicio, digamos, la etapa del proceso de juicio. Yo pensaría que ese no es el escenario vamos a ver. Probablemente va a haber un juicio, pero ni idea. Las personas cuando entran al proceso judicial en Estados Unidos siempre se declaran inocentes. Una vez ven la evidencia que tienen en su contra, ven la perspectiva de 30, 40 años, el antecedente que existe sobre estos casos, pues empiezan a sufrir los rigores del encierro y ven su futuro, pues a veces terminan cambiando de opinión y terminan colaborando
con la justicia de Estados Unidos, entonces de pronto el juicio termina siendo más rápido. Pero para hacer un paréntesis ahí sobre lo que habíamos hablado inicialmente, todos estos argumentos que hay sobre la ilegalidad de la operación, que los hemos visto en Naciones Unidas, que lo vimos hoy o este martes, lo vimos en el Consejo Permanente de la OEA, que será un tema que se va a debatir muchísimo sobre si Estados Unidos, digamos, actuó en derecho. El consenso o parte del consenso es que probablemente no. En fin, hay una polémica grande en la Corte Judicial de Estados Unidos. Así esto sea cierto, en las cortes judiciales, en el sistema judicial estadounidense, eso no va a pesar. Es muy probable que los abogados de Maduro intenten, y así lo han hecho otros que han corrido suerte similar, como Manuel Antonio Noriega, el exdictador panameño, que enfrentó a la justicia estadounidense en 1992. Por eso Maduro ha dicho que él fue secuestrado, por eso Maduro ha dicho que es un prisionero de guerra, y con eso está tratando de invocar precisamente esos temas de soberanía, esos temas internacionales para poder introducirlos dentro del proceso. Pero la jurisprudencia de Estados Unidos en esto y los precedentes indican que la manera como la persona fue arrestada no va, es secundaria al delito por el que se le acusa. Es decir, una cosa no exime a la otra. Y en este caso, esto fue lo que sucedió en el caso de Manuel Antonio Noriega, porque se alegó más o menos lo mismo, y el juez en algún momento hasta le dijo, sí, puede que eso sea, puede que eso no, pero aquí no, en esta corte no estamos discutiendo si a usted lo capturaron o no lo capturaron legalmente, sino los crímenes por los que está siendo acusado, y frente a esos pues un jurado lo halló culpable, y por lo tanto usted va a pasar 40 años en una prisión acá. El escenario que estamos viendo desde este pasado lunes, cuando vimos esa imagen histórica de Nicolás Maduro llegando a una corte de Estados Unidos en el distrito, en la zona administrativa de Nueva York, y vimos las transcripciones de lo que se dijo ese día. El señor Nicolás Maduro dijo, además de declararse no culpable, pues intentó en ese momento decir que es un prisionero político, entre otros factores. Pero desde ese momento hasta el momento en el que producimos este podcast han pasado cosas. Una de esas, un concepto que dice que el cartel de los soles como tal, que es uno de los términos que se ha manejado en todo este relato, no es una organización real, sino una referencia al narcotráfico y a la delincuencia y a la corrupción en torno a toda la red en la que estaría involucrado Nicolás Maduro. ¿Puede tener esto algún efecto jurídico sobre lo que viene? ¿Es suficientemente sólido el caso? No conocemos en este momento las pruebas, pero algo sabemos. Estamos con el profesor Enrique Alberto Prieto, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, experto en temas de Derecho Internacional Público y Económico. Bienvenido, profesor. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, Carlos, aquí lo que vemos es un juicio que se está manejando en dos niveles distintos. Uno es el nivel del derecho internacional y otro es el del derecho penal doméstico estadounidense. En estos ambos niveles, incluyendo un tercer nivel que olvidé mencionar, Carlos, lo que se conoce en Estados Unidos como derecho a las relaciones internacionales. Y todos los pronunciamientos que vemos de parte y parte están tratando de dialogar en esos tres niveles, que repito son derecho internacional derecho a las relaciones internacionales y derecho penal norteamericano. Y esto lo vemos desde una perspectiva, primero, lo que mencionó el presidente, el dictador Nicolás Maduro, diciendo que él es un prisionero de guerra. Y esto es importante porque una de las justificaciones de la intervención en Venezuela fue que iban a capturar al jefe de una organización terrorista que transporta droga, pero que fue designada como una organización terrorista denominada el Cartel de los Soles. Y recordemos que aquí lo que sucedió es que el Departamento de Justicia pide apoyo a las fuerzas militares para poder ejercer esa captura de ese presunto líder de esta organización terrorista. Y esto
es lo que permite en el derecho internacional o desde la teoría de Estados Unidos, que es algo que en inglés se llama como el unwilling or incapable, que se traduce en no hay voluntad del otro Estado o es incapaz de detener y deportar a una persona que es líder de una organización terrorista, ¿cierto? Entonces lo que a nosotros nos permite entrar a este lugar y extraerlo como lo hicieron. Sin embargo, ya y entonces esa es la respuesta y adicionalmente, muy importante, recordemos que el presidente ha dicho que él no necesita autorización del Congreso para estas operaciones, y esto viene también a nivel interno, porque está persiguiendo a una organización terrorista, nuevamente el Cartel de los Soles, y también pues el Tren de Aragua, y a partir de esto es que él dice, no, yo no necesito ninguna autorización, yo estoy simplemente ejerciendo ese derecho que me da el artículo 2 de la Constitución norteamericana de defender el pueblo norteamericano de cualquier tipo de amenaza. Entonces yo hago esta actividad y estoy dentro de mis límites. Ahorita, y en ese sentido termino acá, perdón Carlos, por lo cual Maduro dice, bueno, si usted ha fundamentado todo esto en que ustedes están defendiendo al país frente a un posible grupo terrorista y que están en un conflicto constante, pues yo soy un prisionero de guerra. Eso de una parte. De otra parte, ya cuando el Departamento de Justicia entra a cambiar de 32 veces mencionar el Cartel de los Soles, cuando lo hizo en la acusación más reciente, a mencionar simplemente 4 veces en esta ocasión diciendo que Cartel de los Soles ya no es una organización terrorista, sino que hace referencia a una práctica que viene desde Hugo Chávez de clientelismo, corrupción, para permitir también el movimiento de drogas a través de Venezuela, pues ya cambia totalmente, porque la justificación inicial, como lo venía diciendo, es que estaban atacando a una organización terrorista liderada por el señor Nicolás Maduro, cuando esto pues no es cierto en este nuevo documento. Y una de las razones, Carlos, y las personas que nos están escuchando, es preguntarnos por qué. Y esto puede ser por una razón muy clara, y es que de pronto no tengan las pruebas suficientes para poder demostrar que existe un cartel de los soles. Cierro con lo siguiente, tanto el New York Times como Inside Crime y varios observatorios han concluido que el cartel de los soles como tal no existe. Es como tal una palabra, un término que se usa desde los 90 para hacer referencia a esa corrupción y clientelismo entre oficiales del ejército, de agencias de inteligencia, políticos y también entre estos personajes y carteles de la droga, pero no como tal un cartel. Entonces, esto va a cambiar probablemente todo en el sentido de que va a permitir una defensa adicional para los abogados que están representando al señor Maduro, en el sentido de decir, mire, aquí primero seguro van a decir que él tiene inmunidad por ser un jefe de Estado, eso lo van a controvertir Estados Unidos, pero segundo, ustedes lo detienen fundamentado en que es el líder de una organización terrorista denominada el Cartel de los Soles y pues no existe como tal. Sin embargo, y cierro con esto, esto no impide que puedan probar esos nexos de narcotráfico de Nicolás Maduro, la posesión de, por ejemplo, las ametralladoras, las armas y todos los 11 cargos que ellos tienen. Pero sí puede debilitarse un poco más esa acusación. De acuerdo, de todos modos, ya hay hipótesis acerca de relaciones con el Chapo Guzmán. Un hijo de Maduro habría tenido reuniones con organizaciones criminales colombianas, según lo han manifestado. Es decir, tal vez el nombre Cartel de los Soles no es la organización, pero sí podrían encontrar o argumentar relaciones con narcotraficantes varios o negocios con narcotraficantes. Así es, correcto. Entonces, por más de que no puedan probar de que existe una organización terrorista, Cartel de los Soles, pues eso no impide que puedan probar esas relaciones del narcotráfico. Con un tema adicional, Carlos, es que desde hace ya varios años las cortes estadounidenses han determinado que la prioridad es traer al sospechoso, es decir, no importa cómo se traiga, siempre y cuando se pueda traer a que esa persona se presente frente a las cortes norteamericanas y defienda su caso frente a estas cortes. Nuevamente, aquí esta distinción de que si existió o no podrá servir ya para el tema
que se conoce como Derecho de las Relaciones Internacionales, y es cómo Estados Unidos, a partir de su marco normativo, se relaciona con el resto de los países. Y eso servirá, por ejemplo, para que los demócratas o inclusive Venezuela argumente que esta intervención no estuvo bien o no fue de acuerdo con los términos legales, en el entendido que lograron sacar a una persona presentando unos hechos que después nos desmontaron, y es que al final nunca existía esta banda narcoterrorista denominada el Cartel de los Soles. Pero en eso no va a afectar en nada el proceso, puede dificultar más las pruebas. Igual esto es un proceso que va a largo plazo. Yo creo que él no va a entrar a juicio formal en los siguientes 8 a 12 meses. Ahorita van a empezar lo que se llama los pre-trials, para empezar a mirar si la Corte tiene jurisdicción o no. Seguro van a argumentar que no tiene jurisdicción por el tema de ser un jefe de Estado y tener inmunidad diplomática, lo cual Estados Unidos va a responder que no, que él no es el jefe de Estado. Van a usar todas las pruebas de que él no ganó las elecciones, y así seguiremos viendo cómo descubren algunas pruebas hasta que entre a juicio, probablemente con un jurado. Otra cosa que se ha debatido mucho desde ciertas instancias, dicen, pero eso ya está resuelto, es la legalidad o no en sí mismo de la operación, es decir, de la extracción de un mandatario en territorio venezolano, que significa una operación sobre tierra, y llevarlo ante la justicia y mantenerlo además retenido. Esto es un proceso que va a durar 2 años, según se ha calculado, hasta la lectura de una sentencia puede tomar 2 años. En fin, esto en algún punto hay voces que quieren demandarlo o buscarle el quiebre al asunto, por supuesto. En ese sentido, quiero preguntarle si esa operación, esa legalidad de esa operación es real, o si existe la posibilidad de que una entidad como una Corte Penal Internacional o algo así pueda decir, oiga, no, esto no es legal. Claro que sí, aquí hay, a esa pregunta hay dos argumentos. Uno, el análisis jurídico norteamericano, y otro, el análisis que el resto de internacionalistas pues, nos encontramos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el análisis de Estados Unidos? Y es que el punto de partida de ambos argumentos es que el uso de la fuerza de un país en contra de otro país está prohibido por el derecho internacional desde 1945. Todos los países que somos miembros de la Organización de Naciones Unidas ratificamos ese tratado. Eso incluye Venezuela, incluye Estados Unidos, y el artículo 2.4 prohíbe el uso de fuerza de un Estado contra otro. Hay dos excepciones a esa regla general. Uno es autorización expresa por parte del Consejo de Seguridad, o dos, lo que se denomina como legítima defensa, que está establecido en el artículo 51. Y la legítima defensa, pues todos lo imaginamos, y es si un país ataca, si Rusia ataca a Ucrania, pues Ucrania tiene el derecho a defenderse. Esa es la legítima defensa como la conocemos tradicionalmente en el derecho internacional. Sin embargo, Estados Unidos ha adelantado unas interpretaciones ya desde hace muchos años más extensas de esa defensa legítima. Y dentro de esas interpretaciones, pues ellos han dicho que cuando, nuevamente, el unwilling and incapable, es si un Estado no tiene la capacidad o la voluntad de detener a una persona o una organización que es amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos, nosotros vamos a intervenir en este país y nos fundamentamos en este artículo 51 de legítima defensa. Y no es la primera vez que lo hacen, lo hizo el presidente Obama cuando terminó la operación con Osama Bin Laden, que entraron a Pakistán sin ninguna autorización. Lo hicieron en 1989 con el general Noriega en Panamá. Y esto hay historias no solamente tan grandes, sino pequeños. Por ejemplo, un médico que fue secuestrado por parte de la DEA en México por ser acusado de colaborar con el asesinato de unos miembros de la patrulla fronteriza. Al final, él fue declarado inocente, demandó a Estados Unidos. Entonces, este es el fundamento jurídico de Estados Unidos, ¿cierto? Y adicionalmente, y eso tenemos que ver lo juicioso y lo riguroso que ha sido el equipo jurídico de Trump. Nos guste o no, pues han sido relativamente agudos. ¿Por qué? Porque ellos también desde enero 1 declararon a varios cárteles de la droga como
organizaciones terroristas, y eso es lo que les permite decir, ellos, todos los grupos terroristas que están aquí designados están afectando la seguridad y nosotros como tal nos vamos a defender. Y esto es lo que también permite que cuando el Departamento de Justicia pide apoyo a todas las fuerzas militares estadounidenses, estas les den el apoyo. ¿Cuál es la otra interpretación, Carlos y oyentes, para no aburrirlos con una explicación tan larga? Si es, mira, acá realmente no hay ningún conflicto armado, los cárteles de la droga no son terroristas como tal, no están afectando la seguridad. Realmente la mayoría de muertes en Estados Unidos por sobredosis se dan por fentanilo y no necesariamente por coca. Entonces, esto es un uso de la fuerza, fuerza armada de un país frente a otro, sin ninguna justificación, sin importar que el señor Maduro sea o no reconocido como presidente. Es decir, ni Colombia lo ha reconocido como presidente, pero es un ciudadano venezolano que fue raptado por una fuerza internacional, sin contar esa fuerza internacional con la autorización, y aparte murieron más de 80 personas. Entonces hubo una agresión física al Estado en el cual murieron ciudadanos cubanos, ciudadanos colombianos, ciudadanos venezolanos, y esto es una violación clara al derecho internacional. Y es bajo esta segunda interpretación que algunas personas mencionan que se podría en un futuro iniciar algunas acciones, ya sea internas dentro de los tribunales estadounidenses, eso es viable, o inclusive en tribunales internacionales. Cierro con un dato, y es, aunque Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional, recordemos que Venezuela sí, y a partir de ahí es que uno podría, por ejemplo, pensar en un crimen de guerra o en que se haga algún tipo de investigación en contra de Trump. ¿Cuál es el problema? El fiscal, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional fue incluido en la lista OFAC, que fue la misma que incluyeron a Petro. 5 jueces de la Corte Penal Internacional que firmaron la orden de arresto contra Netanyahu fueron incluidos en la lista OFAC. Las personas que no tienen vía financiera, uno, por ejemplo, escucha la narrativa de la jueza peruana, del juez francés, no pueden ni siquiera reservar un vuelo, no pueden reservar un hotel. Entonces, yo no creo que el tema por la Corte Penal Internacional pueda llegar a ser exitoso por todas las presiones de Estados Unidos, incluyendo, pues, básicamente, inclusive emitir órdenes de captura contra fiscales o los jueces. Ya les quitó su vida financiera, pues ese es el comienzo, entonces no lo veo tan claro. De acuerdo, en ese punto, pues va a haber muchas voces, por supuesto, que van a intentar buscar eso, pero también hay un caso contra Maduro en Florida que ni siquiera está todavía relacionado dentro de todo lo que es el proceso. Es decir, van a seguir saliendo de uno u otro lado parte de ese mismo propósito que tendrán seguramente muchas instancias de llevar a Maduro a una sentencia, ¿no? Así es, y yo creo que acá como que es importante de pronto aclarar los dos niveles también de la situación. Uno es la responsabilidad personal de Nicolás Maduro como una persona que ha violado derechos humanos, que probablemente si las pruebas iniciales uno podría creer que ha tenido relación con facilitar el tráfico de drogas a través de Venezuela, al menos lo que uno conoce de manera pública, pero eso es un tema. Y lo siguiente es la integridad de Venezuela como un Estado y como un sujeto de derecho internacional público. Es decir, que es un Estado soberano y que no se le puede haber vulnerado esa soberanía, que se generaron daños a su infraestructura, daños a ciudadanos sin que ellos hubiesen hecho un ataque armado realmente, o sea, fueron atacados injustamente, y que a partir de eso pues se debe generar algún tipo de responsabilidades. ¿Por qué digo esto? Y es, de una parte, es altamente probable que el señor Maduro termine condenado, ya sea por en Nueva York o en Florida. Inclusive recordemos que acaba de Argentina de solicitar una petición de extradición, y yo creo que hay bastantes pruebas para por lo menos vincularlo a tráfico de drogas, y pues en un tema mucho más grave del que no estamos hablando, es violaciones a derechos humanos, a la oposición. ¿Cuántos líderes políticos han sido asesinados, están en la cárcel? Pero eso es distinto a que no olvidemos que probablemente pueda existir una responsabilidad no del presidente Trump, sino de Estados Unidos como Estado frente a otro Estado que es Venezuela por sus acciones ilegales en el derecho internacional. Algo similar pasó con Nicaragua, cuando Estados Unidos plantó minas en todos sus puertos, hizo un bloqueo
Nicaragua lo demanda ante la Corte Internacional de Justicia, Estados Unidos nunca aparece, la Corte Internacional de Justicia falla en contra de Estados Unidos no reconoce el fallo, pero más adelante ofrece una indemnización pues, sin reconocer el fallo. Entonces, yo creo que es importante tener estos dos niveles de discusión y es que, y con esto cierro, que ya lo han dicho muchas personas, y es, uno puede estar de acuerdo en la calidad de dictador de Nicolás Maduro, la necesidad que saliera del poder y la importancia que lo sentencien, que haya una sentencia condenatoria. Pero al mismo tiempo uno no puede justificar estos hechos de violación directa al derecho internacional público, esas reglas básicas, porque abre una puerta, una caja de Pandora muy complicada que puede ser usada no solamente por Estados Unidos nuevamente, ya lo vemos con las narrativas frente a Groenlandia, sino también por otros poderes en el mundo, China o Rusia. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.